para que nos grabado y muy bien representado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver las últimas dos pruebas del semestre, que pues realmente es un repaso a algo que ya saben, que ya entienden, que ya han ido logrando observar. La primera de ellas es WISE, perdón. Y en WISE, permítanme un segundito. Ahora resulta que no quiere agarrar la presentación. ¿Cuántos problemas por acá? Listo. Una escala de inteligencia Wechsler para adultos. Vamos a ver la versión número 3. ¿Para qué nos va a servir el WISE en este momento? En este momento nos va a servir para lograr la observación del proceso en diagnóstico psicológico, a diferencia del WIS, que es una prueba para niños, adolescentes, en donde todavía contamos que un cerebro está en proceso madurativo. WISE nos sirve para entender el proceso de una manera definida e integral. ¿Me explico? No es lo mismo explorar a una persona en su proceso de desarrollo a explorar a una persona en su proceso de maduración y de culminación con el desarrollo cognitivo. En este momento, el WISE nos va a ayudar para tener una concentración de la batería de instrumentos, ayudarnos a generar los procedimientos clínicos necesarios y ofrecer un informe con un pronóstico y un tratamiento. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. El autor es David Wechsler, que se publica por ahí del 97, claro, en la versión que estamos obteniendo. Dice que es una prueba de inteligencia verbal y no verbal y es una edad de aplicación de entre 16 y 89 años de edad, 16 a lo que agarre, ¿sale? ¿Por qué es importante entender esta parte de los 16? Porque, bueno, entendamos que ya es para una población en donde el cerebro se desarrolló. Ustedes van a tener el cerebro que tendrán el resto de su vida, más o menos a partir de los 16 años. Claro, todavía hay procesos de desarrollo en las mujeres, los glóbulos frontales terminan de desarrollarse por ahí de los 19 años, gracias a la progesterona que hace que todo crezca, pero en hombres el desarrollo, como somos más cavernícolas, vamos a tener un desarrollo de frontales por ahí de los 26, 28 años. Sí, por eso somos unos inmaduros en todas las etapas de nuestro desarrollo. Así que, muchachas, nunca nos crean. Bueno, entendiendo eso, vamos a observar que el manual nos dice que es una aplicación de 1 hora 50 minutos. En la práctica sabemos que eso es muy poco probable. Así como encontrar un hombre fiel en todo el universo. ¿No es cierto? Jo. Vamos también a observar que el WISE nos va a tener una consideración de aplicación en el aspecto clínico. Eso es muy importante porque el manejo clínico de la situación es lo relevante en WISE. Recuerden que habíamos platicado como parte de la pregunta del examen. Profe, bueno, ¿se Sí. escucha? ¿Le podría regresar a la otra diapositiva, por favor? Listo. Gracias, profe. Permítanme. En ese sentido, vamos a tener esta mecánica de exploración clínica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el WIS que se utiliza en funciones del desarrollo y en donde la observación del desarrollo es para proponer condiciones, a distinta el uso de el manejo de este tipo de situaciones cuando ya tenemos una maduración de todos nuestros aspectos cognitivos. Aquí, el bajo desempeño, si no es generalizado, nos puede indicar condiciones específicas clínicas. Pongamos un ejemplo, ¿qué les parece? Ustedes ya vieron psicopatología 1, ¿cierto? Sí, profe.
Bueno, ¿cuál es el trastorno o de qué familia vienen los trastornos en donde nosotros perdemos días, semanas o meses de nuestras vidas? Donde definitivamente de repente estamos bien en casa y 3 semanas después estamos desnudos en un basurero, no sabemos qué cosa haciendo. Pues a lo mejor en una fuga disociativa. Ok, ok. Disociativo. En este caso, estas pruebas nos van a ayudar para hacer un uso de un diagnóstico diferencial. ¿Qué subtarea de Wechsler, qué subtarea del test de Weiss nos podría ayudar para tener información y justificar una fuga disociativa? Espacio-tiempo, la información de inicio, no lo sé. Recordemos que fuga disociativa es un trastorno muy complicado, muy difícil de determinar, precisamente porque, pues bueno, implica muchas condiciones legales. Imaginemos que alguien atropella, mata o viola a un sujeto estando en fuga disociativa, pues los abogados utilizan la estrategia. Pero claro que el otro abogado va a decir, pues no es cierto porque esto y esto y esto y esto. En ese caso necesitamos que... Profe, Dígame. por ejemplo, cuando vimos el WIS, yo me acuerdo que había una que, lo de los, por ejemplo, la de la retención de dígitos, conceptos con dibujo, todo eso, si tenemos un paciente que tiene alguna fuga disociativa, pues se va a ver en la espacialidad, al momento en el cómo está viviendo el tiempo, o sea, la temporalidad al momento del tiempo. Entonces, me imagino que ahí se podría ver, ¿no? En las subpruebas. Exactamente. Podemos empezar explorando todo lo que serían las pruebas de memoria de trabajo, en el índice de memoria de trabajo, ya que ese es como uno de los necesarios importantes, precisamente porque es la memoria lo primero que se deteriora cuando tenemos fuga disociativa. Hay personas con pocos escrúpulos que utilizan este diagnóstico y que pues solamente mienten porque sí tuvieron toda la responsabilidad a vida y por haber. Pero precisamente estas pruebas son las que nos ayudan en este tipo de diagnósticos. Muy bien, Sara. Ahora, bueno, veamos qué más nos dice. Esto sí cambió. Veamos qué más nos dice el WIS. Pues también tenemos para una aplicación de ámbito escolar, pero en este caso, repito, donde vamos a tener mayor habilidad, mayor necesidad de exploración, ya es en una situación de caso clínico. Porque, pues bueno, hay pocas personas que necesiten saber tan bien su WIS después de los 17, 18. ¿Qué se va a conformar el test? Vamos a tener 4 índices. Recordemos que el WIS tenía la conformación de 5, pero técnicamente este también tiene 5 porque no tenemos la escala del CI total, que sí se menciona en el WIS directamente. El test verbal va a ser vocabulario, semejanzas, aritmética, dígitos, información, comprensión y letras y números. Mientras que en el test manipulativos vamos a tener figuras incompletas, claves de números, cubos, matrices, historietas, búsqueda de símbolos y rompecabezas. ¿Cuál es la gran diferencia? Las rompecabezas que ya los vimos al principio de la clase de WIS y las historietas que también las pudimos ir observando, ¿se acuerdan? Voy a empezar como... Sí, profe, no, perdón, sí. Claro. Recuerden que voy viendo mi presentación, entonces como que no tengo mucha retroalimentación. Por ahí nada más hagan un zumbido. En el aspecto verbal, en el CI de factores verbales, está la comprensión verbal, memoria de trabajo y la manipulativa, la organización perceptual y la velocidad de procesamiento. En este caso son los 4 indicadores de CI que tenemos regularmente. ¿Cómo van a estar conformados? El CI verbal es por el índice de la comprensión verbal y el índice de la memoria de trabajo. ¿Y qué significa esto? Vamos a tener la conceptualización de la comprensión verbal como el conocimiento y expresión verbal, responder preguntas orales que miden conocimientos prácticos, significado de palabras, razonamientos, habilidades para expresar ideas con palabras,
etcétera. Mientras el índice de la memoria de trabajo es la habilidad numérica, proceso secuencial, responde a las actividades de los estímulos orales que implican el manejo de números y letras y que nos permiten tener una adecuada concentración para la ejecución de las tareas específicas. En los 6 manipulativos tenemos el índice de la organización perceptiva, en donde se encuentra el pensamiento no verbal, la coordinación visomotora, la integración de estímulos visuales, razonamiento no verbal y la aplicación de destrezas visoespaciales. Lo que íbamos haciendo con cubos de Koch. Tenemos un índice del manipulativo de la velocidad de procesamiento con la rapidez de respuesta, en donde vamos a tener un conjunto de problemas verbales para su ejecución en un lapso de tiempo. ¿Todos de acuerdo con ello? Sí, profe. Jay, en este caso, ¿qué va a presentar la prueba? La prueba va a tener el manual técnico, la libreta de estímulos, el folleto de respuestas, el rompecabezas para ensamblar los objetos, la cara con 9 cubos, la caja con tarjetas para el ordenamiento de los figuras, la plantilla de calificación, de los símbolos, de los dígitos, y todo viene en un elegante, pero siempre prescindible, portafolios o bolsita de plástico. Cuando ustedes sean ricos y poderosos, cómprense el portafolio, se ve muy bonito. En las figuras incompletas vamos a tener, pues bueno, algunas implicaciones. ¿Qué les parece si vamos viendo un poquito el protocolo? Se dan cuenta, en la presentación tengo el protocolo de TEA, pero en el material que está en su plataforma van a tener el protocolo de manual moderno. Funcionan igual, técnicamente sí, pero pues bueno, recordemos que diferencias de diseño entre un país y otro. Vamos a ver las figuras incompletas, ¿qué les parece? Para darnos una perspectiva de cómo sería la calidad de los estímulos y el tipo de estímulos que vamos a estar presentes. ¿Qué le hace falta a ese peine? Una cerda, un dientito. Qué feo que sea así de despectiva, señorita. Perdón, estoy muy emocionado, no sé si lo sepan ustedes, pero son de las últimas veces que nos veremos en el año. Muchachos, vamos a relajarnos. Hoy es viernes, todo se puede hacer en viernes. ¿Qué le falta aquí? Una pata. Una pata. La nariz. El broche. El broche. El otro riel de la vía. Ok, hay otra también importante. Ventanas a ese segmento de la... Ventanas al principio. Ok, La chapa. La manija. Lo que une los lentes. La caída del agua. muy bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a estar observando que los estímulos van a tener una lógica diferente. Nótese que pudiéramos decir una mano, alguien que lo sostenga, pero el objetivo de aquí es observar las características presentes que se encuentran en el proceso de observación del adulto. Observamos que el agua existe una pendiente, un canto, y que necesitamos observar que este canto esté presente. ¿Recuerdan que había un ítem similar a este en Whisk? Pero era más evidente. Sí, profe. De hecho, se parecen muchas cosas. ¿Por qué? Porque son técnicamente la misma prueba, pero con diferencias en los estímulos, con diferencias en los baremos, con diferencias en la exploración que habíamos estado logrando. Aquí tenemos una pintura en donde Jesucristo está puesta como si fuera una persona que acompaña al sujeto en búsqueda de su realización personal, o claro que no, porque lo que le hace cuantas son las huellas, pero siempre es divertido platicar ese tipo de memes con la gente. ¿Qué le hace falta aquí? El humo. ¿Y qué le hace falta aquí a este señor? Además de cabello.
Ay, no sé, profe, cepillo con el que se está peinando. Es que no veo. Ajá, el peine. Ándele. Y así vamos a tener toda la exploración de estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace falta ahí? En el segundo casillero me falta un pequeño orificio. Una rendija, ¿verdad? Muy bien, don Esteban. Perfectamente bien contestado. ¿Observan cómo ya los estímulos son un poquito más adultos, por así decirlo? Este es muy interesante. En lo personal, son de las pocas, cuando se hacen las revisiones, son de las pocas cosas que se siguen conservando para Latinoamérica, aunque para nuestra cultura caribeña regularmente no funciona muy bien. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le sobra? ¿Cuál es el error en esa figura incompleta? Ay, profe, no sé si las entradas porque están cubiertas de nieve. Ok, precisamente porque nosotros vivimos cada Navidad esa diferencia de nieve, ¿verdad? Qué lástima, qué molesto sacar al ir a la puerta y quitar la nieve y aventar la sal para que no se cristalice, ¿verdad? Pero no, no es la entrada. ¿Qué más? Profe, a mí me llaman la atención los troncos, pero no sé qué Le podría hace, ser. le hace falta la cubierta de pana que se sirve en el Italian Coffee, en los cafés, para que puedan decir que también tuvieron la helada, ¿verdad? Bueno, Ay, profe, lo pensé, pero no sé por qué imaginé que a lo mejor los acababan de cortar y por eso no tenía nieve encima, pero no, no sé, no estaba segura. más o menos de... Entendamos que en las revisiones a Latinoamérica ese tipo de estímulos se quitan, pero pues bueno, mientras observamos que pues hace falta, ¿no? En vocabulario tenemos incluso en la parte de arriba la consistencia de los periodos de terminación, de puntuación, tenemos los múltiples ejercicios, por ejemplo, en qué es una cama, mueble, mueble para dormir, para descansar en lo que dormimos, sobre lo que dormimos, lugar para dormir. Un punto es la descripción. Tiene colchón, mantas y sábanas, una cosa de metal, un mueble para descansar. Y 0 puntos, pues un lugar para relajarse o sentirse bien. Y en claves tenemos técnicamente la misma estructura de codificación que existe en el anterior, en donde vamos a hacer ejercicios del ejemplo y vamos a generar el resto de los elementos. Si se dan cuenta, esta es una prueba más sencilla porque no necesitamos tipos de estímulo para niños de menor o mayor edad, porque esto es todo junto. Vamos con las semejanzas, en que se parece un perro a un león, un huevo, una semilla, el trabajo y el juego. Los cubos de Co son técnicamente los mismos. Si prestamos atención en el protocolo, nos daremos cuenta que son las mismas figuras que se utilizan en el Whisk, ¿cierto o falso? Sí, profe. Sí, Es lo que le hace copia a su misma prueba. No necesariamente observemos que son los tiempos de ejecución los que van variando de las características de replicación para el CI de ejecución. En aritmética tenemos, pues bueno, puntuaciones altas y bajas de problemas aritméticos. No vamos a entrar en este momento porque sería árido y sería volver a pasar el penumbra de lo que fue WISC. No es cierto, si se dan cuenta es la misma prueba con diferencias en segmentos específicos. ¿Dudas al momento? no, profe. No, profe. No, profe. Y está bien bonita, en lo personal me gusta mucho, pero pues sí, yo les hablo desde el aspecto de la neuropsicología, porque muchas de estas pruebas con estos baremos nos permiten tener diferencias que son iniciales en la exploración para continuar con el manejo en el resto del reporte psicológico. Pero bueno, no nada más. Aquí vamos a tener las matrices son técnicamente las mismas que vamos observando durante todo el proceso, todo el tratamiento, ¿se entiende? Todo el tratamiento de la prueba.
Los dígitos, tenemos la misma mecánica de exploración de dígitos, 1, 7, 6, 3, 8, 5, 2, 6, 4, 3, 9, técnicamente hasta son los mismos ejercicios de ejecución, y lo que nos va a variar son los baremos, la calificación estadística que hemos ido logrando. Tenemos las historietas, que ya las vimos en su momento, cómo se tiene que ir ordenando la casa, mazar, puerta, perro, lavandería, preso, el maniquí que a todo el mundo como que le hizo ruido. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál, profe? El de historietas de maniquí, que estaba el maniquí con el Ah, señor. sí. Muy bien. Y la búsqueda de símbolos, que son técnicamente las mismas que fuimos observando en WISC. La calificación de formato, pues bueno, la tenemos de una forma un poquito extraña. Ahorita les muestro cómo viene con el en la escala de cómo viene para manual moderno, ¿sale? En este caso, cuando ustedes vayan a aplicar esta parte, necesito que podamos tener suficiente conciencia de poder hacerlo en la impresión completa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tenemos una, están viendo un PDF, ¿verdad? Sí, profe. Si se dan cuenta, en esta parte tenemos como características punteadas en donde vamos a tener las ejecuciones, la escala verbal y de ejecución, y aquí vamos a tener la concentración de los resultados. Ponemos todo en esta parte y vamos a tener la interpretación de esta otra, donde las puntuaciones de los CI se nos va a dar en la parte de abajo y vamos a tener los resultados específicos. En la última parte viene un análisis de discrepancias, que esto nos ayuda para la interpretación de cómo se encuentran los perfiles cognitivos de nuestros pacientes. Preguntas, comentarios. Profe, no entendí la última. ¿Esta cómo se llena entonces? Comparaciones de discrepancias. Ajá, sí, esa. Mira, ¿recuerdan que habíamos platicado sobre cómo es que los cerebros tienen cierta lógica con el factor G? Sí. Todo nuestro cerebro va a ejecutar la misma tarea y a veces va a utilizar más elementos de un segmento que del otro para ejecutar la misma tarea y que van a ser diferentes de personas en personas. Entonces, cuando nosotros logramos descomponer la conducta en tantas características, vamos a tener variaciones en el CI dependiendo la tarea, que nos va a dar un referente del constructo dependiendo el tipo de inteligencia que estamos observando para toda la construcción del factor G. Cuando hay diferencias, por ejemplo, que yo para lograr la discriminación de semejanzas necesito tocar el elemento de la tarjeta, es porque algo en mi cerebro está buscando, está promoviendo, está procurando que exista una sobrecompensación de estímulos para lograr la tarea. En ese sentido, vamos a tener dificultades en procesos visuales, pero vamos a maximizar procesos de ejecución. Y si tenemos muy dispar ejecución con visual, nos los va a dar el análisis de discrepancias, que se obtienen con las tablas que se encuentran en la parte de atrás del manual. El objetivo es leer el manual, echarnos una clavada en lo que son las tablas de discrepancia y ir llenando los perfiles, para que de ahí podamos promover un tratamiento, promover una programación de estímulos, y nos va a ayudar mucho para promover el manejo o la repercusión de lo que nos hace falta entender, ¿sale? Profe, entonces, por lo que estaba viendo en el registro, entonces el llenado de los resultados es como en el Raven, es que como que me recordó mucho al Raven, o sea, al final se tiene que ir viendo las tablas, igual en el manual, me imagino que es así. O sea, para llenar el formato de evaluación. Sí, técnicamente es igual que WISC,
O sea, recuerden que WIS, cada una de las subtareas se tiene que calificar con específicamente las técnicas de calificación de la subtarea para obtener la puntuación natural. Ya que tenemos la puntuación natural, pasamos a la puntuación normalizada. Y la puntuación normalizada es la que se registra para obtener el índice de CI. Cuando tenemos ese índice de CI, buscamos en las tablas cuáles son las proporciones de normalidad que nos van proponiendo y tenemos nuestro análisis de discrepancias. Este funciona siempre y cuando ustedes vayan a dar el tratamiento después de la aplicación del WISC. Pero para la evaluación, si solamente tienen los indicadores de CI, es suficiente. Porque eso es lo que estamos buscando. Ajá, profe, entonces al final se busca, porque ve que al principio hablaba sobre los, o sea, que están los test verbales y los test manipulativos. O sea, entonces al final se busca el CI verbal, o sea, de esas dos, categorías, por así decirlo. Recuerden que en WISC teníamos 5 índices: manipulativo, verbal, de ejecución, de memoria de trabajo y el CI total, que para el constructo de WISC funcionaban los 5, para el constructo del CI de WISE funcionan 4, para el constructo de WIPSI van a funcionar 3. Ahorita les explico WIPSI, pero realmente responden a un constructo de conocimiento que es atribuir a esas características de exploración los elementos que estoy observando. Ok. En ese sentido, repito, nos funciona muy bien siempre y cuando tengamos esos 6 o esa intención, pero si no, el CI de las 4 elementos es el que se saca en la tabla y es el CI total que tenemos, o que se le asigna a nuestro pacientito. ¿A qué van a representar esos 6? Bueno, vamos a verlo. Nos dicen los rangos de 6. Si tenemos menos de 34 es una deficiencia mental profunda. Si tenemos más de 128 tenemos una inteligencia muy superior. ¡Oh, qué elegancia nuestra inteligencia! Pero si tenemos una inteligencia de 100 a 109, pues somos promedio, le vamos a la América, le vamos a las Chivas, nos gusta la cerveza Corona con limón, y vamos a misa los domingos y nos casamos antes de los 25 años. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Sara, usted es la única que salió de mis chistes. Siento que a la clase de aquí le caigo terriblemente mal, menos que usted. Por eso me caí. No, profe. Qué tal si yo soy la única que me cae, que me cae, que le cae, no, que me cae mal y los demás, no, profe? ¿Qué tal si es así? Chan, chan. No es cierto, profe, es broma. Ay, y ya Diana completando la chamba. Gracias, Diana, también me cae muy bien usted. Me cae muy bien. Los voy a extrañar mucho. No en vacaciones, porque la verdad haré otras cosas, pero los voy a extrañar. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta revisar en WISE? ¿Les parece si vemos el protocolo un poquito para que no me digan, ay, jole, como que no, como que sí, como que le entiendo, como que no le entiendo? Miren, vamos a tenerlo bien padre, está el nombre, examinador, tenemos las respuestas, vamos a empezar con figuras incompletas, tenemos la misma caja de instrucciones en la parte de arriba, límite de tiempo por cada reactivo, inversión, discontinuación, el vocabulario. Vamos a ir registrando y vamos a ir proponiendo la puntuación cruda, símbolos y signos que nos van a tener para el registro, claves, cuándo vamos a utilizar cronómetro, cuándo vamos a utilizar proceso de discontinuación, cuándo vamos a utilizar una puntuación específica, cuándo vamos a lograr inversión, por ejemplo en aritmética, que de repente vemos que 5 nos salieron 0, pues vamos con 2 anteriores hasta que veamos que sí está comprendiendo la respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos retención de dígitos. La prueba es técnicamente la misma, variando en los estímulos, variando en el procesamiento estadístico que nos da. Profe, ¿y aquí en cada su prueba no hay tiempo?
Los hay tanto como los hay en Whisk. Recordemos que en Whisk cada una de las subtareas tiene características específicas de aplicación. Por ejemplo, en vocabulario, la inversión es de que si vamos 5 puntos en cero, nos regresamos a partir de donde estemos. Por ejemplo, ya le preguntamos al adulto, ¿qué es desayuno? ¿Qué es preparar? ¿Qué es invierno? ¿Qué es terminar? Y vemos que de repente no nos da ninguna. Pues preguntamos, ¿qué es un barco? ¿Qué es una cama? ¿Y qué es un centavo? En el momento en el que nos dé 2 puntuaciones perfectas, o sea, barco y cama, continuamos con tranquilo, ayer, consumir con pasión. Si vemos que llegaron a 6 puntuaciones consecutivas de 0, terminamos la prueba, ¿sale? Y en ese caso no hay límite de tiempo, pero en figuras incompletas, que fueron los primeros estímulos que les di, vamos a dar 20 segundos por cada reactivo. Si contesta, bien. Si no contesta, bye. Y vamos a ir con una discontinuación a partir de 5 puntos. Todo está en el cuadro de diálogo que se encuentra al principio. Por ejemplo, signos y símbolos. Vamos a discontinuar después de 120 ejercicios, 120 segundos o 4 hileras. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Para que logremos tener este elemento. Diseños con cubos. Se les va a dar una observación temporal dependiendo de los ensayos y se le van a poner en función de cuántos segundos están pasando el número correspondiente. De 2, una compensación de que si lo hacen menos de 5 segundos, 7 elementos. ¿Vale? Ok, profe. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cartas al editor? No, profe. Vale, hagamos otro ejercicio. Ahora, ¿qué les parece si les presento Whisky? Wipsi es una prueba que vamos a ocuparla para niños de 4 años y medio a 6. ¿Vale? Este fue hecho por este señor que tanto dolor de cabeza nos ha dado, pero que la verdad es bien chido. Que es Wechsler, David Wechsler. Es un rumano que hizo todo en Estados Unidos, que más o menos a los 21 años ya era maestro y que pues era un erudito de toda esta teoría y demás. Y bueno, ¿cómo empieza su escala de desarrollo? La primera que se desarrolló fue Whisk para poder dar la primera en 1955 de Wise. Y el WIPSI lo desarrolla por ahí del 67. Entendamos que en general el WISE se desarrolla como por las necesidades de evaluación que teníamos en ese tiempo. Hay una cuarta escala. La cuarta escala es el Wechsler de memoria, que es muy específico, pero que a menos que se dediquen a la psicología clínica, no la necesitarán explicar. Es una prueba que nos ayuda mucho para la psicología educativa, pero en clínica, pues bueno, se necesitan estas y además la Wechsler de memoria. Esta es para los que les comentaba, 4 años a 6, compuesto por subtest verbales y de ejecución, brinda coeficientes intelectuales de 3 momentos, el total, el verbal y la de ejecución, ¿sale? La ejecución del CI verbal, de la escala verbal, es información, vocabulario, semejanzas, comprensión, aritmética y oraciones. La escala de ejecución son la casa de los animales, figuras incompletas, laberintos, figuras geométricas, diseños geométricos y el retest de la casa de los animales. La historia del desarrollo más o menos surge por ahí de aplicaciones en niños de 4 años para hacer modificaciones en el aspecto. De las 11 pruebas originales se conservan 8 en el Whisk, ¿sale? Y entre ellos la casa de los animales, pues bueno, son elementos que se generan para su apercepción.
Las características psicométricas pues son que tenemos una buena especificidad a partir del test-retest, y la administración se da en aplicaciones por parte de expertos, nosotros, en lugares aplicados, donde se nos deje. Más o menos se utiliza entre 60 y 90 minutos, la verdad es que como estos son más chiquitos y los niños tienen menos forma de tener atención con la gente, se logra en más o menos ese tiempo, pero programen 2 sesiones, cualquier cosa. Los materiales de la prueba son un manual, un cuadernillo, un protocolo, la hoja de laberintos, la hoja de diseños geométricos, un tablero con 28 cilindros de colores, que esa es la casa de los animales, una libreta con espiral, con problemas de aritmética y otros diseños, así como una caja con 14 cubos, que son la caja de los cubos de CO. El subtest de información son, pues en general, preguntas que se van haciendo a partir de los elementos. La más novedosa es la caja de los animales, la casa de los animales, en donde evalúa instrucciones sobre memoria, atención y concentración. En ese caso se le dan algunos problemas para elementos de 5 minutos. Pero esta caja sí es bien complicada porque ahí sí no la puede encontrar en internet. Vocabulario, figuras incompletas, subtest de aritmética, son más o menos iguales que en el primer momento original. El de semejanzas y diferencias, si se dan cuenta, cambian al ser más gráficos. Son elementos distintos que nos van a permitir la exploración de observación más compleja. El subtest de bloques, si se dan cuenta, los cubos de CO vienen con divisiones en las mismas caras blancas y rojas, porque eso suspende, mejor dicho, eso mejora su uso y su percepción de los elementos. Tenemos el test de comprensión, en donde se le van haciendo preguntas verbales, oraciones para observar cómo es que se pueden ir haciendo elementos de adiciones por error, y cómo viene el protocolo. El protocolo viene muy similar, como son las escalas Wechsler anteriores. En su versión de tablas podemos ir observando los tiempos de ejecución que van presentando los niños. ¿Sale? A menos que ustedes vayan a la área educativa preescolar, es difícil que vayan a ocupar el WIPSI. Y nada más vamos a tener 3 elementos, 3 subtareas, 3 índices en WIPSI, ¿sale? No 5, no 4, sino 3. Que técnicamente son solo 2, el verbal y del de ejecución. ¿Por qué no memoria de trabajo? Porque no la desarrollamos en ese momento, en ese nivel, a esa edad. ¿Por qué no de ejecución? ¿Por qué no CI no verbal? Porque tampoco tenemos esa capacidad de exploración a ese nivel, a esa edad. ¿Sale? Profe, ¿cuántas subpruebas son? ¿O subtest? Son 8, con 8. 8 alternativas. Profe, ¿puedes regresarle a la diapositiva donde estaban todas las pruebas? Era de las primeras, por favor. Creo que es esta. Y aquí ves la escala verbal. Y esta es la escala de ejecución. Ya, profe, gracias. Eran esas las que me faltaban. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No, profe. Vale, pues termino la grabación, me quedo con ustedes en el chat.